¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una clase un poquito diferente porque no vamos a partir directamente de la historia. Hoy vamos a usar las matemáticas. Bueno, y dirán, ¿y las matemáticas qué tienen que ver aquí? Las matemáticas y la historia y en realidad todas las ciencias están vinculadas. Todas las ciencias están unidas entre sí. Y hoy vamos a usar un ejemplo de geometría para poder explicar nuestro tema del día de hoy. Quisiera utilizar un prisma cuadrangular, pero en esta ocasión, aunque no lo crean, este pan que ven aquí me va a servir mucho más para poder explicar nuestra lección. Pongamos un poquito de atención. Si ustedes pueden observar bien el pedazo de pan, es un prisma cuadrangular. Y si lo viéramos solamente de lado, se parecería mucho a nuestras líneas del tiempo, con la parte de abajo como el tiempo y la parte de arriba con los lugares. Pero la diferencia es que un prisma tiene 3 dimensiones y la tercera dimensión se refiere a los acontecimientos, es decir, el tiempo que pasa, los lugares que están y los acontecimientos que pueden existir. Ahora, quizás no te quede todavía muy en claro, pero vamos a avanzar un poco en el tema del día de hoy, en especial en lo que son los hechos históricos, el tiempo histórico y el espacio histórico. Veamos de qué trata. Como lo mencionamos durante la clase anterior, los hechos históricos son la fracción de la historia que estudiamos y tienen 4 elementos que los caracterizan: el tiempo, el espacio, los personajes y la relevancia. Hoy nos vamos a centrar en las 2 primeras características, entendiendo que los personajes son circunstanciales, es decir, la mayoría de veces ellos no eligen estar ahí. Y la relevancia se la vamos dando en cómo vemos cuánta gente afectó y cuánto ha cambiado el mundo desde ese hecho. Pero primero explicamos la parte del tiempo. Será más fácil así. El tiempo histórico. Si alguna vez has tenido dudas de cómo es que contamos el tiempo a las personas, hagamos un pequeño repaso. El tiempo lo medimos en función del calendario gregoriano, que fue en su momento un acuerdo del tipo religioso para poder poner orden en los acontecimientos. Para que te des una idea, hacer que todo el planeta vaya en el mismo calendario fue algo que solamente la religión logró. Hasta antes de eso, únicamente el Imperio Romano, en su momento de mayor extensión, había logrado hacer algo similar con su propio calendario. Ahora, la historia básicamente es la ciencia del tiempo. El tiempo nos ayuda a ordenar lo que pasó antes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay un registro del tiempo exacto de lo que sucedió? Un ejemplo muy sencillo es cuando no le pones fecha a un apunte de la libreta. Si no llevas un control adecuado, el día que quieras regresar a los apuntes te será imposible saber de cuándo fue. A menos de que algún apunte que tengas atrás y un apunte que tenga adelante también tenga fecha. Entonces podrías tratar de predecir el día en que hiciste ese apunte. Lo mismo pasa con los hechos históricos que no tienen una fecha exacta. El tiempo es sumamente importante cuando se estudia historia. Por eso tus anteriores maestros te recalcaban tanto las fechas. Si no las dominas por completo, al menos deberías de tener una idea de qué pasó antes de qué. Así como todo pasa en algún momento, también todo pasa en algún lugar. El complemento del tiempo es el espacio. Nosotros por eso le decimos lugar. Y en este caso tampoco es tan sencillo como parece. Es posible que tu propia calle, en los 8 o 10 años que ya tienes de memoria, hayas notado que han cambiado muchas cosas. Si eso pasó en tan poco tiempo, ahora imagina países con 5.000 o 6.000 años de historia. Es lógico que cosas que en ese momento existían ya no tengan ningún rastro ahora. Con el espacio histórico hay 2 cosas que siempre debes de tener presentes. La primera es que al estudiar historia siempre llamaremos al espacio conforme al nombre que tenía en la época en que estamos estudiando. Es decir, si hablamos de romanos, no vamos a decir que vivieron en Italia. Ellos vivieron en el Imperio Romano.
O si hablamos de un personaje como Sor Juana Inés de la Cruz, no diremos que nació en la Ciudad de México, diremos que nació en la Nueva España, aunque actualmente sea en el mismo lugar. Respetar el nombre que tenían en el momento nos ayuda a ordenar de manera inconsciente el tiempo en el que fue ubicada la acción. Número 2. Es muy importante relacionar el espacio histórico con el espacio geográfico. Seguro que en estos días en la materia de geografía vas a trabajar algo de esto, así que ahí va. El espacio geográfico de un país, su relieve, su clima, su hidrografía, lo que sea, cambia a lo largo del tiempo. Un ejemplo muy sencillo radica en la Ciudad de México. Si lo llegaste a estudiar o estudiaste sobre Mesoamérica durante la primaria, ahí te dijeron que en la Ciudad de México había un lago. Pero si vas hoy en día, en lo único que vas a poder nadar es en el tráfico. Siempre trata de relacionar un lugar con los cambios que tienen en su entorno a lo largo del tiempo. Ahora, antes de que avancemos a lo siguiente, si no comprendiste alguna de las cosas que estuvimos viendo ahorita, regresa en la lección. Pero es preferible que lo hagas otra vez antes de que avances más y te puedas confundir. La siguiente sección es sumamente importante. Número 1. Todo hecho histórico solo pasa en un tiempo y en un lugar específico. No se puede repetir. 2. En un mismo tiempo o en un mismo momento pueden pasar diferentes hechos históricos en diferentes espacios. Y número 3. En un mismo espacio o en un mismo lugar pueden pasar diferentes hechos históricos en diferentes tiempos. Y siguiendo la idea de los prismas que vimos al principio, más o menos se verían de esta manera. Yo sé que estos temas quizás son difíciles de entender. Tienen que ser difíciles de entender. Pero sí quiero dejar en claro una cosa. Ya vamos a empezar a tomar a la historia como lo que es. Es una ciencia. No podemos seguir pensando que historia es solamente ver cosas del pasado, memorizar fechas y entender personajes. Hay que entender un lenguaje, que es lo principal. Hoy tienes una tarea larga y déjame explicarte cómo funciona. Vas a usar tu tarea anterior, los 3 acontecimientos importantes de tu vida, pero en esta ocasión vamos a darles un giro. Vas a elegir un acontecimiento primero y en ese acontecimiento tienes que escribirme un hecho histórico que haya pasado en el mismo día, en el mismo lugar y en el mismo año. Te voy a poner en estos momentos una imagen de un ejemplo de uno de estos ejercicios resuelto. Tienes 3 acontecimientos y a los 3 les tienes que hacer la misma división. Repito, a cada acontecimiento importante debe de tener un hecho histórico del mismo día, del mismo año y del mismo lugar. Es una tarea larga, pero tienes hasta el fin de semana, son varios días, no es necesario que estés en internet, también lo puedes buscar con tu familia o preguntar con gente que tengas cercana. Soy Enrique Flores, ya sabes, en el canal nos estamos viendo, cuídate mucho.